Que Dios les bendiga, amados hermanos, es un gozo poder compartir con todos ustedes en el día de hoy. Como acaba de leer nuestro hermano Mauro, estamos aquí en el segundo intento del rey David por restituir el arca definitivamente a donde en su corazón ya estaba. Faltaba que dé el paso, la serie de pasos para poder llevarlo hasta allí. Ahora, para poder ilustrar un poco la idea central de hoy, para aquellos que son de aquí de Santa Fe, se van a acordar, el 29 de abril de 2003, tras varios días de lluvias intensas, la ciudad de Santa Fe sufrió una de las inundaciones catastróficas más grandes que se haya recordado en el siglo XX. No era la primera vez que la ciudad sufría una inundación significativa. Había registros históricos que venían desde el año 1995 avisando lo que iba a pasar. Tenemos en la ciudad de Santa Fe la Universidad Nacional del Litoral, donde se estudia la carrera de Ingeniería Hídrica. Es decir, los ingenieros hídricos de la UNL ya venían avisando que se estaban dando desbordes preocupantes en el río Salado desde el año 1995. Es decir, 8 años antes de la catástrofe. Meses antes, previo a la inundación, medios y organismos meteorológicos advertían de que el Salado podía llegar a tener un desborde significativo. Estamos hablando de unos meses previos a la catástrofe del 2003. Particularmente, el mes de abril venía siendo muy lluvioso y en la zona en la que se desbordó era una zona en la que no se pensaba que podía llegar a haber un desborde, y los políticos de ese entonces, no voy a decir nombre por las dudas, pero bueno, los políticos de ese entonces decidieron no hacer una obra que, o casualidad, pasaba en un campo de golf. Entonces, claro, hacer la defensa implicaba malograr el campo de golf que tanto les gustaba utilizar. Particularmente el intendente y el gobernador estaban de campaña política. Es decir, ellos estaban a full con la campaña, pero del Instituto Meteorológico de la UNL venían avisando que podía llegar a haber una catástrofe. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo inevitable. Fueron varios días seguidos de lluvia, que lo que fueron haciendo fue produciendo exactamente lo que se dijo que iba a pasar. Ocurrió un desborde del río Salado, pero muchísimo más grande de lo que ellos pensaron. El agua se empezó a meter por la zona noroeste de la ciudad y terminó produciendo, obviamente como toda la catástrofe se produce siempre de la peor manera posible, el desborde empieza a ocurrir de noche mientras la gente estaba durmiendo. Personas ancianas, discapacitadas y gente que estaba durmiendo en esa época, en ese momento, y que no tenía posibilidades de movilizarse rápidamente, vio cómo su casa se inundó, quedó tapado bajo el agua. Se registraron 23 personas fallecidas en ese instante, pero se cree en las organizaciones civiles, se cree que hubo más de 60 personas que murieron. Para sumarle mucho más, claro, los políticos estaban preocupados porque le estaban avisando lo que estaba pasando y no sabían qué hacer. ¿Cuál es el problema? Que en esta ciudad hay un sistema de comunicación que se llama Aires de Santa Fe, donde las personas tienen la tentación de que en vez de llamar a la ambulancia cuando ocurre un accidente, llaman primero a Aires de Santa Fe. Entonces suele ocurrir que el reportero llega antes que la ambulancia al hecho del crimen o a la... Entonces, sabiendo eso, estaban tratando de retrasar las medidas preventivas, de avisar a la gente de que salgan a tiempo, pero claro, donde empezaban a avisar a la gente, Aires de Santa Fe lo iba a publicar por todos lados, que es lo peor que le puede pasar a un político que está en campaña. Entonces querían tratar de tomar alguna medida preventiva antes de alertar a la gente. Obviamente eso lo que terminó haciendo es que mueran más personas. Se terminaron produciendo 130.000 evacuados. 130.000, imagínense una ciudad que más o menos para esa época debe haber tenido unas 500.000 personas, 130.000 desplazados, es un montón.
si ustedes lo pueden llegar a pensar. Entonces pensaba en esa catástrofe. Yo en ese momento calculo que habré tenido unos 12 años más o menos, con nuestros amiguitos estábamos todos sorprendidos de lo que estaba pasando. Pero lo que esto te indica es que, digamos, nunca hay suficiente negligencia, es decir, no hay un nivel de negligencia al que uno pueda llegar, bueno, listo, hasta acá llegué. Eso no existe en el ser humano. El ser humano, cada límite, piensen en sus vidas, en las malas decisiones que has tomado, y a veces no son malas decisiones, a veces son buenas decisiones que te retrasás en tomar. Hay decisiones buenas, necesarias, absolutamente importantes para tu vida que no las querés tomar, ¿sí? Y el no hacerlo es negligencia. El no hacerlo es una gran negligencia. Entonces, no hay un nivel de negligencia al que puede llegar una persona. Siempre se puede estar superando. Siempre puede ser un daño muchísimo más grave. Siempre se puede ser muchísimo más miserable de lo que eras. ¿Se entiende? Es decir, cuando una persona dice, no toqué fondo, estás totalmente equivocado. Hay muchísimo más lugar al que podría llegar. Y particularmente en un cristiano, si eso no es así, amados hermanos, es solo por la gracia y la misericordia y el favor inmerecido de Dios. La única razón por la que no estás en un nivel muchísimo más profundo de miseria es porque la mano soberana, misericordiosa y poderosa del Señor está ahí, sosteniendo tu vida. Esa es la única razón por la que, tomando el ejemplo de la inundación, la inundación de toda tu negligencia no te tapa hasta el cuello, solamente porque el Señor te está sacando hacia flote, ¿sí? Solamente porque el Señor es misericordioso y bondadoso con tu vida. El Señor no nos bendice, amados hermanos, a causa de nuestra bondad, a causa de algo bueno particularmente que haya en nosotros. Es al contrario, es a pesar de que eso no es así. Es a pesar de que todas nuestras obras nunca son suficientemente buenas. Es a pesar de nosotros que Dios nos bendice porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, no porque nosotros lo seamos. Es a pesar de que no lo somos. Lo que vemos en la historia de hoy es una historia que parece que es, obviamente, deviene de la anterior, ¿no? Y parece que el tema es exactamente el mismo. Parece que el tema es exactamente el mismo, pero ciertamente hay un ligero cambio. Hay un pequeño cambio bastante importante, bastante sustantivo del pasaje anterior a este. En el pasaje anterior, básicamente, Dios se enoja, se enfurece con Israel porque ellos le presentan una forma de adoración que Él no demandó. Entonces Dios termina matando a Usa de una manera excepcional. Tiene que haber sido una cosa muy fuerte, como les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque si vos tenés una masa gigantesca de cientos de miles de personas que van todos enfervorizados, es difícil parar una procesión de esas características si no hay un boom, un estruendo, algo que los para en seco, digamos, ¿no? Entonces, cuando David ve que Dios lo mata a Usa, lo fulmina delante de todo el mundo, mientras todos estaban tan contentos, entonces se asusta y lleva el arca a la casa de Obed-Edom, que era un levita que estaba por ahí cerca. Y entonces Obed-Edom recibe el arca de Jehová y termina siendo bendecido por el Señor. Ahora, mi versículo clave de hoy está en el versículo 12. Quisiera que me puedan acompañar allí. Versículo 12, segunda de Samuel 6, 12. Segunda de Samuel 6, 12. Dice, y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahora, este versículo realmente nos muestra algo maravilloso, excepcional, algo que todo creyente verdadero debe desear. Amados hermanos, no es fácil reponerse de la disciplina de Dios. No es fácil reponerse de la disciplina de Dios. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios permite que nos pasen cosas rutilantes, cosas fuertes, las personas no se recuperan generalmente de la mejor manera. La conducta, la actitud de una persona
después de la disciplina de Dios no suele ser estar alegre, contento. ¿Se entiende? Es decir, la persona queda como resentida con Dios. Vos permitiste que me pase esto. Está bien, yo no te puedo aborrecer porque eso del Señor. Está bien, yo te voy a seguir porque yo soy un cristiano y nací de nuevo y no puedo evitar porque el Evangelio es cierto, pero vos me hiciste algo muy fuerte. Y hay gente que está así, se queda así, enojada con Dios, ¿no? Hay gente que le cuesta muchísimo reponerse de esa actitud y las personas reaccionan de diferentes maneras. La gente reacciona de distintas maneras. Algunas personas se enfrían y se alejan de Dios. Hay una anécdota de un filósofo griego que comía raíces y tenía una vida muy humilde. Y comía raíces y cosas que encontraba. Y era un hombre que estaba pobremente vestido. No sé si quién contó esta historia, no sé si... lo contó mi hermano Mauro. Y el hombre estaba pobremente vestido y dice que el otro hombre se le acerca y le dice, si adoraras a Dionisio, estarías mucho mejor económicamente, la estarías pasando mucho mejor, no tendrías que estar comiendo raíces, le dice. Entonces el filósofo le dice, prefiero comer raíces antes que ser esclavo de Dionisio. Es decir, prefiero contentarme con lo poco, con esto poquito que tengo, antes que ser servil a un Dios, a Dionisio. Y hay gente que a veces tiene esa actitud, pero no con Dionisio, con un Dios falso, la tiene con Dios. Hay gente que tiene esa actitud, no con Dionisio, con el único Dios verdadero. Es decir, ¿por qué? Porque están enojados con el Señor. Están molestos con Dios. ¿Por qué? Porque está permitiendo que coman raíces, está permitiendo que coman cosas que no les gusta. Sienten que Dios tendría que darles algo más y eso no es así, amados hermanos. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Y si eso a vos te molesta, es tu problema, no es un problema del Señor. ¿Sí? El cristiano fue llamado a vivir una vida abundante desde el punto de vista espiritual. El cristiano no fue llamado a ser un pusilánime, un flacucho espiritual. El creyente tiene que vivir una vida gozosa. Y es una gran virtud espiritual de David el reponerse de esta manera, porque hay gente que queda así, ¿no? Queda como resentida con Dios. Hay gente que queda enojada con Dios. Hay gente que podría leer esto, dice, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, en vez del nombre de David, tu nombre se amargó contra Jehová porque Dios bendijo a Obed-Edom. Podría haber Obed-Edom, es decir, David se podría haber amargado contra Jehová. Mirá, no me dejó traerlo a Jerusalén y está bendiciendo la casa de ese levita. Podría haberse enojado, podría haber envidiado a Obed-Edom. ¿Sí? Podría habérselo tomado mal. No, él cuando ve eso, el razonamiento de David es el siguiente. La ira del Señor pasó. La indignación del Señor ya pasó, se calmó. La gran ofensa que llevamos contra el Señor, que produjimos a la santidad de Dios, se ha calmado porque está bendiciendo la casa de un levita, de un sacerdote. Entonces, cuando ve eso, David dice, este es el momento de traer el arca del Señor. Es decir, él ve la disciplina y él deja pasar ese tiempo de indignación y cuando ve que Dios está bendiciendo a otro, eso, imagínense, ¿no? El Señor te disciplina terriblemente y al poquito tiempo ves que una persona que caminaba con vos, de pronto el Señor la bendice. Hay gente que se podría enfurecer, hay gente que podría estar amargada, enojada con Dios, no. David ve, dice, somos dos pecadores. Si a este pecador, la indignación contra este pecador pasó, la indignación contra este pecador debe haber pasado. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de persona. ¿Sí? Miren el razonamiento. Y dice, entonces este es el momento de honrar y glorificar a Dios como Él demandó. Entonces no es tan natural este pensamiento de David. Es un pensamiento y es una actitud a veces que ninguno de ustedes a veces tiene, o que yo no he tenido tampoco. Entonces, ciertamente este versículo, este pasaje bíblico, dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque la bendición se comparte, ¿no? Él quería que esa bendición que estaba en la casa de Obed-Edom fuera también a todo el pueblo del Señor. Entonces, esta noticia fue una noticia ciertamente para mostrar que la indignación de Dios ha pasado y que el Señor ya no está más enojado.
Este texto nos enseña, amados hermanos, vamos a ver hoy cómo debemos adorar a Dios, cómo hace una persona para adorar al Señor. Piensen en esto, cómo es una adoración agradable a Dios, qué podemos aprender de este texto. El primer versículo, el versículo 12, es decir, les voy a dar una guía rápida y concisa de cómo adorar al Señor de una manera agradable. ¿Con qué se va a encontrar un pecador? Algunos de ustedes pecadores, o yo, que han atravesado por la amarga disciplina del Señor, por ese valle de lágrimas de saber que le fallaste al Señor. ¿Cómo hace un pecador para restituirse? ¿Cómo hace un pecador que quiere ahora agradar a Dios y que ve que Dios ha parado su indignación? Y amados hermanos, les digo una cosa, la indignación del Señor contra todos ustedes, contra mí y contra este mundo, mientras el Evangelio se esté predicando, la indignación del Señor está contenida. La indignación del Señor ha pasado de alto para todos aquellos que escuchan el Evangelio y que lo creen y se arrepienten. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, debemos ver este tiempo, que haya una iglesia aquí, que haya creyentes verdaderos aquí, les debe dar una idea de esto. La indignación de Dios contra tu vida se ha terminado. El Señor no está indignado con ninguno de ustedes, que han creído, aquellos que han creído en Cristo. Dios no está indignado con ustedes, porque si Él dio a su Hijo, ¿cuántas otras cosas no te daría? Entonces, tienen que saber que Dios está predispuesto a escucharlos y a recibirlos absolutamente siempre. Siempre está abierta la puerta de la misericordia del Señor. Ahora vamos a ver el versículo 12. El versículo 12a. Hay varios puntos aquí a analizar. Primero, el tiempo con Dios. El versículo 12, la primera parte dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Este aviso que había sido dado, la pregunta es, bueno, ¿cuándo le avisaron? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo había pasado? Y acá ciertamente hay cosas que no sabemos realmente. Por un lado, vemos que el hecho de que Dios esté bendiciendo a alguien significa que Dios está bien predispuesto. Amados hermanos, cuando una persona escucha el Evangelio, lo que tiene que saber es que lo que vos que predicás el Evangelio, le tenés que decir a esa persona es, vos que estás escuchando el Evangelio de Cristo, Dios está bien predispuesto para con vos. ¿Por qué? Porque te está extendiendo la salvación en este momento. Si, ¿se entiende decir, cómo puedo saber yo objetivamente que Dios quiere que una persona sea salva? Porque permitió que haya un momento, un lugar en la historia. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el principio fundamental de la física? Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Es decir, estamos atravesados por el espacio-tiempo. Si Dios permitió que en el espacio-tiempo estemos vos y yo coincidiendo y vos estás escuchando el Evangelio, significa que Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas salvo. Esa tiene que ser la persuasión del creyente. Dios te está abriendo la puerta a la misericordia y tenés que responder a eso. ¿Sí? Ahora, hay una buena predisposición para bendecir a Obed-Edom. ¿Cómo lo bendijo? ¿Cómo lo bendijo? La palabra que utiliza ahí para bendecir es barak, que implica hacer prosperar, dar bienestar o favorecer. Es decir, algunos dicen que la bendición fue la cantidad de hijos. Cuando uno lee el relato paralelo de Primera de Crónicas, te vas a dar cuenta que se menciona una gran cantidad de levitas, ¿sí? Y finalmente termina mencionando a los hijos de Obed-Edom. Pero, ¿qué ocurre? Si esto, me adelanto una cosa, pasaron 3 meses. En 3 meses Dios no te da tantos hijos, digamos, ¿sí? Lo sé por experiencia hace poquito, ¿no? Dios no te da tantos hijos en 3 meses. O sea que la bendición no fueron exactamente los hijos, sino que tiene que haber sido algún tipo de bendición muy evidente, al punto de que vayan y le dicen a David, che, el Señor está bendiciendo a Obed-Edom. Entonces vemos que hay una buena voluntad, predisposición para con Dios. Eso es lo que todo adorador tiene que saber que hay para con Dios. Dios está bien predispuesto siempre a recibir, a ser adorado, siempre y cuando sea como Él lo manda. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. O sea, ¿hay buena voluntad de Dios? Sí, pero Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Ese es el primer punto que debemos pensar. ¿Cuánto tiempo habían pasado? 3 meses. ¿Por qué 3 meses?
¿Por qué 3 meses? ¿Qué pasó en esos 3 meses? ¿Qué pudo haber pasado en esos 3 meses? Bueno, en esos 3 meses, lo que ocurrió fue que David entendió la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 15, del 12 al 13, él le dice a los levitas que se santifiquen y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios delante de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la otra vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora, esos 3 meses le dieron tiempo. Alan Redfat dice que es un pastor y teólogo, dice que esos 3 meses le dieron tiempo a David para orar y para pensar. Y dice, ¿qué sucede? Mientras pensaba y oraba al respecto, el Señor evidentemente dirigió su mente a los libros de Moisés, Deuteronomio 17, 18 al 20. David estaba haciendo lo que un rey debía hacer. Ahora yo pienso, esos 3 meses fueron suficientes para estudiar la palabra de Dios, y yo la verdad es que lo que creo es que realmente durante esos 3 meses, ¿qué hizo David? ¿Qué pudo haber hecho David durante 3 meses? Porque si ustedes recuerdan el relato de Jesús, cuando el rey Herodes pregunta a la gente ¿dónde van a nacer el niño? Le dicen en Belén de Judá. Es decir, el rey tenía acceso muy rápido a la información, y David, que era un erudito, un hombre que estudiaba la palabra de Dios, un hombre que podía escribir salmos y era una persona ávida de letras, eso lo debe haber estudiado muy rápido. Entonces lo que yo creo es que durante esos 3 meses realmente él entiende la palabra de Dios, pero principalmente fue un tiempo dedicado a la oración y a adorar al Señor. Spurgeon dice que durante ese tiempo también tuvo un espacio para escribir un himno. Y dice Spurgeon de ese himno: este himno sagrado probablemente fue escrito para ser cantado cuando el arca del pacto fue llevada de la casa de Obed-Edom para permanecer entre cortinas en el monte de Sión. Las palabras no son inapropiadas para la danza sagrada de alegría con la que David encabezó la marcha en aquella gozosa ocasión. Sin embargo, la mirada del salmista miró más allá de la típica ascensión del arca hacia la sublime ascensión del Rey de Gloria. Lo llamaremos entonces a ese cántico el cántico de la ascensión, dice Spurgeon. ¿Qué salmo escribe David durante este tiempo? Bueno, los comentaristas están de acuerdo en que escribió el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Recuerden que él quiere llevar el arca de la casa de Obed-Edom en Kiriat Jearim, la quiere llevar a Jerusalén. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él quiere llevar el arca de Dios, la quiere llevar a Jerusalén, y él está vislumbrando las puertas. Él está orando al Señor, él está escribiendo ese salmo y él está imaginando ese momento glorioso en el cual él va a poder por fin entrar con el arca de Jehová por las murallas de Jerusalén, abriendo las puertas. Entonces este fue un momento no solo de estudiar la palabra de Dios para saber cómo adorar a Dios, sino que fue un momento de devoción espiritual. Y este es un punto muy importante. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Número 1, amados hermanos, conforme a su palabra. Esto es lo primero. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Conforme a su palabra. Conforme a su palabra. ¿Y cómo sabemos que estamos adorando a Dios conforme a su palabra? Porque está produciendo un cambio de actitud en tu vida. Si no hay un cambio de actitud en tu vida, tiene que haber un cambio evidente de actitud. ¿Se entiende? Recuerden lo que dije anteriormente, no hay suficiente negligencia que una persona pueda llegar a amontonar. Es decir, se puede llegar a ser demasiado negligente. Entonces tiene que haber un cambio en tu vida. Después de esa disciplina de Dios,
Si vos que estás adorando a Dios de corazón, si estás aprendiendo cómo hacerlo conforme a su palabra, eso se tiene que volcar en qué? En un cambio de corazón, en una actitud reverente a Dios, en una devoción, ¿sí? Y en cambios de conducta. Entonces él se pasa esos 3 meses básicamente, pienso yo, orando al Señor, escribiendo este salmo, imaginando ese momento en el cual iba a entrar con el arca de Jehová. Entonces cuando él le dan el aviso de que esto fue un momento de mucha alegría para él, y por eso él, lo que vemos en la segunda parte del versículo 12, es este cambio de actitud. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la casa de David. Él estaba angustiado, triste por lo que había pasado, pero ahora está alegre, feliz. Él está llevando la presencia de Dios, quiere llevar la presencia de Dios lleva la presencia de Dios de una manera feliz, contenta, alegre. Y eso es lo que se produce en el corazón de un creyente que lleva su vida cristiana de manera adecuada. El cristiano es una persona llena de gozo. Es inadmisible, es una cosa que no debe ser así, un creyente que sienta un peso por la vida cristiana. Un verdadero cristiano no puede sentir un peso no puede decir la vida cristiana es un peso. Porque si eso es así, entonces lo que te tengo que decir es que no te has recuperado de la disciplina del Señor. Si sos un cristiano verdadero, entonces tenés que pensar qué cosas tienen que cambiar en tu vida, ¿sí? Empezá a escudriñar la palabra de Dios y empezá a mirar qué es lo que hiciste mal. Y aceptar lo que hiciste mal y empezá a pensar que realmente si Dios está bendiciendo a otro pecador igual que vos, entonces tenés que darte cuenta que entre ese pecador y vos no hay tanta diferencia, son iguales los dos. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que uno se arrepintió y el otro no. Que uno acepta la disciplina del Señor y el otro no la acepta. ¿Cómo puede ser que me haya pasado esto a mí? Y por causa de tu pecado, por causa de tu indisciplina, por causa de tu irreverencia al Señor. Pero yo tenía buenas intenciones, sí, pero las buenas intenciones que no se conforman a la palabra de Dios siempre traen malas consecuencias. Porque las buenas intenciones, si no son coherentes, si no están alineadas a la palabra de Dios, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Les pregunto, ¿a quién de ustedes le gusta perder el tiempo? ¿Les gusta perder el tiempo? ¿Te gustaría que se te pasen 3, 4, 5, 10 años de tu vida y termines igual o estés en el mismo lugar? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría perder muchos años de tu vida perdiendo el tiempo, cosechando? No, a nadie le gusta eso. Entonces tenés que pensar por qué Dios permitió que te pase lo que te pasó, por qué Dios permite esas cosas y mirarlo con reverencia. No con enojo, no con enojo hacia Dios, no, con reverencia. Pecaste contra el Señor, ofendiste la santidad de Dios. Miralo con reverencia y decís, Señor, perdóname porque fui irreverente. No podés estar amargado, angustiado contra el Señor. Tenés que llevar el arca con alegría. La vida cristiana se lleva con muchísima alegría, porque tenemos promesas maravillosas, amados. Justamente, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano después de la disciplina? Podrías escribir un buen salmo, ¿no? Podrías escribir un buen salmo pensando en cómo van a cambiar las cosas para la gloria de Dios. Yo creo que eso es lo que hizo David. Segunda manera de llevar, entonces lo primero, ¿cómo se adora verdaderamente a Dios? ¿Y cómo se lleva la vida cristiana? La primera es conforme a su palabra. No hay otra cosa, no hay otro secreto, es conforme a su palabra. Y Dios permite, y uno diría, bueno, ¿y por qué pasaron esos 3 meses? ¿Por qué pasaron? Porque Dios permite ese tiempo, ¿para qué? Para que David busque ahora de él. Amados hermanos, los tiempos posteriores a la disciplina son tiempos de cierta soledad. Es decir, nadie se le acercó a David a decirle, la pregunta es esto, cuando uno mira que Dios está bendiciendo a Obed-Edom, parémonos en el lugar. Dios venía bendiciendo a Obed-Edom hacía 3 meses y después de 3 meses le avisan a David, o la otra alternativa es que no había bendecido de manera significativa durante 3 meses a Obed-Edom y en el mismísimo instante que lo bendice debe haber sido algo tan majestuoso, tan significativo que inmediatamente van y le avisan a David, ¿sí? Lo que la mayoría de los teólogos están de acuerdo es que Dios bendijo de manera interrumpida. Cuando entró esa arca a la casa, empezó la bendición del Señor sobre la vida de Obed-Edom y a lo largo de 3 meses, después de que se aseguraron de que efectivamente la indignación de Dios había pasado, ¿sí? Ahí le dan aviso a David de que Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom. Entonces,
Dios permite esos tiempos, amados hermanos, donde vemos que Dios está bendiciendo a otros, no para que nos angustiemos, digamos, no para que nos amarguemos, no para que saquemos toda no, sino para que para buscar del Señor. Él quiere ser tu principal bendición y Él puede ser tu principal y única bendición en el lugar y en el momento en el que estás. Él puede serlo, ¿sí? Él permite eso porque Él es tu principal tesoro. No hay otro tesoro más grande, Él es la perla de gran precio. Él puede ser toda la bendición que un cristiano necesita y efectivamente la es. Punto número 2, ¿cómo adorar a Dios conforme a su palabra? Punto número 1, ¿cómo adorar a Dios conforme a su palabra? Punto número 2, ¿cómo adorar a Dios de corazón, con humildad y con gozo? Vemos la segunda, vamos a entrar un poco más en la segunda parte del versículo, en el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. Entonces, punto número 1, ¿cómo adorar a Dios de manera agradable? Postdisciplina, conforme a su palabra, dejar la negligencia de lado. Punto número 2, ¿cómo más podemos adorar a Dios? De todo corazón, con alegría, con humildad, con gozo. Eso es lo que tenemos del versículo 13 al 19. En el versículo 13, sería mi punto 2a, vemos que él aprende la lección. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Lo hace conforme a la ley de Dios. Son los levitas los que llevan el arca y David ofrece sacrificio. Sobre este punto A hay 3 cosas que podemos ver. Primero, los 6 pasos. ¿Por qué 6 pasos y no 7? ¿Por qué 6 pasos y no 5? ¿Por qué 6 pasos y no 8? ¿Por qué 6 pasos? Bueno, cuando uno mira el registro bíblico, hay un teólogo presbiteriano que se llama Paul Apple, y él tiene una idea interesante sobre los 6 pasos, y dice que esta era la distancia de prueba para ver si Dios los mataría de nuevo. Y cuando vio que no los mató, debió haber sentido mucho gozo y alivio. Es decir, ellos hicieron 6 pasos y vieron si Dios no los mataba, digamos. Si no mataba a nadie, entonces hacían un sacrificio y seguían, ¿no? Esa es una buena interpretación y creo que es bastante probable que haya sido así. ¿Pero no tiene algún otro sentido teológico? Bueno, cuando uno mira el 6 en la Biblia, no quiero hacer esa numerología tipo Ludovica Esquirru, no quiero hacer eso, sino que lo que quiero es que veamos que la palabra de Dios sí tiene los números, a veces nos enseñan cosas en la palabra de Dios. Entonces el número 6, por ejemplo, en la Biblia está asociado con el hombre, con el trabajo y con la imperfección. Por ejemplo, el hombre fue creado el día número 6. El hombre fue creado el día número 6. Y en el 4.º mandamiento, se le dice en Éxodo 20, del 9 al 11, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al 7.º día es reposo para Jehová vuestro Dios. 6 días trabajarás. Por ejemplo, en Josué, también, el 6 suele ser símbolo del esfuerzo humano, pero que no alcanza y que Dios lo hace y lo completa de manera perfecta. Por ejemplo, en Josué 6, del 3 al 4, tenemos donde el caso icónico donde Israel da 6 vueltas a Jericó y es el 7.º día el que Dios hace que los muros se caigan. Por ejemplo, en Éxodo 21:2, el siervo hebreo servía 6 años y el 7.º era libre. Así que en nuestro texto, luego de un 6.º paso, vemos que viene un sacrificio, es decir, la sangre que cubre la imperfección humana y permite acercarse a Dios. Entonces vemos esto, ¿no? De alguna manera es como que ellos hacen el esfuerzo de 6 pasos, por así decirlo, y el 7.º hay un sacrificio de bueyes y de carneros. El buey también representaba la fuerza y el trabajo, se utilizaba para los campos, ¿no? Y era ofrecido a Dios y significaba justamente esto de rendirle mi esfuerzo, mi trabajo a Dios de alguna manera, ¿no? El buey siempre fue el animal utilizado por excelencia para labrar los campos. Y el carnero era un sacrificio era un sacrificio bastante costoso que sí era utilizado, reservado para momentos solemnes. Por ejemplo, tenemos Éxodo 29-22, Levítico 8, 18 al 21. Es decir, David está mostrando que no escatima ningún tipo no escatima en hacer un sacrificio al Señor. Él da 6 pasos
diciendo, Señor, este es mi esfuerzo, este es el esfuerzo que hacemos, pero en el séptimo se hace este sacrificio al Señor, diciendo, Señor, de alguna manera, redimí nuestro trabajo, redimí nuestro esfuerzo, redimí nuestras intenciones. Es decir, van con pie de plomo, diríamos, ¿no? Y el versículo 14 al 19 tenemos, sería un punto B, justamente en esta segunda. Bueno, ¿cómo debemos adorar a Dios? Entonces, número 1, entonces dijimos conforme a su palabra. Número 2, de corazón, con humildad y gozosos. Ahora, en esta alegría, debemos mostrar que hemos aprendido lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Entonces, vemos que ya van con los levitas y vemos que hay algo que no está prescrito. Está prescrito que se lleva el arco con 6 pasos y luego hay que haber un sacrificio. No estaba prescrito eso. Eso lo hace Él. ¿Por qué lo hace? Justamente no lo hace de manera fingida, forzada, es natural. Él quiere, Señor, redimir mi trabajo, mi esfuerzo. Esto lo queremos hacer para vos, Señor, ¿sí? Ahora, ese tipo de oración es una oración loca que le inventó David. No, esto es algo que justamente él mira para atrás, mira la palabra de Dios y él hace algo que está alineado con la palabra del Señor. No hace una cosa, no está diciendo que Jesucristo no es verdaderamente hombre. ¿Se entiende lo que quiere decir? Es decir, no está negando, no está haciendo algo loco, sacado, arrancado de los pelos, como diríamos, sino que él está mirando hacia atrás y él mira la mejor manera de honrar y glorificar a Dios conforme a su palabra. Entonces vemos que da esos 6 pasos que son símbolo de humildad, símbolo de temor de Dios, de una adoración reverente. Hace sacrificios apelando a la misericordia del Señor, apelando a la sangre del Cordero que los cubre. Vemos también otra cosa importante que es una adoración corporativa, no es una adoración, digamos, posmoderna. No está David en trance, levanta tus manos, David, estás vos solo y el Señor no. Él está con todo el pueblo de Jehová. ¿Se entiende lo que quiere decir? Está adorando al Señor de manera corporativa. Él está adorando a Dios de una manera que Él ha demandado. Y justamente en esta manera, en esta forma corporativa, versículo 14, vemos que danzaban. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y así estaba David vestido con un efod de lino. Estaba vestido con una prenda sacerdotal y no estaba con la ropa real. Él estaba humillado, él estaba humilde como uno más en el pueblo, adorando y guiando la adoración a Dios. Es importante pensar, amados hermanos, entonces, que la adoración a Dios, ¿cómo te das cuenta que estás verdaderamente arrepentido? ¿Cómo te das cuenta que verdaderamente pasaste ese tiempo de disciplina del Señor y realmente lo buscaste? Porque salís de ese momento adorando al Señor, glorificándolo, humillado delante de Dios, humilde delante del Señor. El cristiano arrepentido no se levanta corsario y fortalecido y dice, bueno, yo ahora te voy a dar. No, esta es una hojita de papel mojada, digamos, ¿sí? Es alguien débil que reconoce que Dios lo ha quebrantado y que no quiere pecar más contra Él, que no se le ocurre hacer cosas nuevas, ¿no? Se apega a la palabra de Dios todo lo que su mente y su alma le permite, todo lo que sus recursos le permite. Y Él adora a Dios de manera corporativa. Hay mucha gente en iglesias evangélicas que les gusta tomar este pasaje para decir, miren, ¿se dan cuenta que David danzaba? Él adoraba al Señor danzando, adoraba al Señor cantando, adoraba al Señor vestido de manera vil, dicen, ¿no? Ahora, lo que debemos recordar es que esto no es un modelo de adoración para un culto, o esto no es que lo estaba haciendo David adentro del templo. Esto lo estaba haciendo David de camino al lugar preparado para Dios. Lo estaba haciendo de camino al lugar preparado para Dios. Esto no es un modelo de adoración para el templo. Hay gente, nuevamente, blasfema, ignorante de la palabra de Dios, que le gusta agarrar este tipo de historias y utilizarlas para decir hay que adorar a nuestro Dios y justamente apelan a las emociones de la gente para manipularla. Entonces uno viene a un culto de adoración y sale más exaltado de lo que entró. En vez de apelar a la palabra de Dios, decir debemos adorar con reverencia, con humildad, con temor, de manera corporativa. Sino, ¿qué es lo que se hace? Se pone luces, música fuerte, una voz hermosa, un tipo cantando en el medio con una voz hermosa, maravillosa, luces, todas cosas para exaltar
justamente los instintos carnales de las personas. Entonces, justamente hacen que un momento solemne, esto fue algo solemne. Esto no dice que fue justamente, no es algo divertido, por así decirlo. Esto es algo solemne, esto es algo sublime, es algo delicado. Esto es algo delicadísimo. Estos días justamente estuve escuchando creo que es un paraguayo, me parece, o un mexicano, la verdad que no lo sé, que toca salmos con un arpa. Toca salmos con un arpa. Pero es maravilloso. Canta hermoso, obviamente, el paraguayo, canta hermoso, y toca el arpa, y justamente te da que claramente la forma en la que toca, tranquilamente te daría para bailar. Yo creo que tranquilamente daría para bailar. Pero no pensemos en algo en donde nos estamos divirtiendo, la estamos pasando bien, como si fuera un pogo, nos abrazamos y saltamos para Jesús. No, esto es algo solemne, esto es algo sublime, esto es algo delicado, esto es algo santo, separado de lo común. Esto no es algo que le da lugar a los apetitos de la carne, donde uno se exalta y la está pasando bomba. No, esto es algo sublime, delicado, que honra al Señor, que humilla a la persona. El pecador se siente humillado, no está exaltado. Está humillado delante de la presencia del Señor. Estás apegado a sus mandamientos lo más que su mente le permite. Está justamente con todos los instintos mortificados, no exaltado. ¿Se entiende lo que digo? No exaltado, sino mortificado. Y esto no es un modelo de adoración para un culto, sino que es una forma de adoración espontánea, que además, por otra parte, estaban designados, cada uno tenía designado lo que tenía que hacer, qué instrumento tenía que tocar. Si leen el relato paralelo de Primera de Crónicas, estaban los cantores, los que tocaban una cosa, los que hacían la otra, los que llevaban el arca, los que abrían la puerta. No hace cualquiera cualquier cosa. ¿Se entiende? No es tipo la tipo impro. ¿Vieron esa tipo impro que le gusta a la gente? Que van viendo que va saliendo. Eso no es así. ¿Sí? Es esto algo santo, delicado, separado de Dios, separado para Dios. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ver aquí? Bueno, el rey se despoja de su manto real y se reviste de humildad. Su gozo no es un gozo carnal, sino es un gozo santo. Es fruto de saberse aceptado por Dios. Era delante de Jehová que él danzaba, él no lo hacía para los hombres. Suele ocurrir también, generalmente, en estos modelos nuevos, modernos de adoración, donde hablamos, recuerdan en algún momento que se le propone a la gente, vamos a crear el ambiente para adorar a Dios. Hay que crear el ambiente musical y emocional para que la gente adore a Dios. Amados hermanos, eso no es así. Eso no es así. Lo que agrada al Señor es que la gente respete su palabra y que se acerque a Él con devoción, con reverencia, con humildad y con temor. Eso, si haces eso, y con alegría, con alegría y sencillez de corazón, eso puede demostrar que realmente has pasado la prueba de la disciplina de Dios. Has salido de la disciplina y tu corazón es diferente. Has cambiado para bien. Entonces la adoración es corporativa. La adoración es reverente. Está pegada a la palabra del Señor. Está diseñada para humillar al hombre y para exaltar al Salvador, para exaltar a Dios. La adoración, amados hermanas, no está preparada, no está hecha para exaltar al hombre, para hacer, digamos, que sus instintos carnales salgan afuera. Al contrario, eso es una adoración que no agrada al Señor. La adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. La adoración es para Dios, no para nosotros. Entonces vemos una adoración corporativa. Punto número 3. Entonces ya vimos cómo debemos adorar al Señor conforme a su palabra. Y si está adorando a Dios conforme a su palabra, entonces tiene que haber justamente una actitud que le corresponda. Ese es mi segundo punto. Tiene que ser de todo corazón, con humildad y con gozo. Amados hermanos, si ustedes un día se levantan, hay una famosa youtuber, no sé si es youtuber o qué, que un día dice que se levantó y tenía la mitad de la cara dormida. ¿Les ha pasado eso a alguno de ustedes, que se les duerme la mitad de la cara? A mí nunca me pasó, gracias a Dios, ¿no? Ahora, si uno de ustedes un día se levanta
y te das cuenta que la mitad de la cara la tenés dormida, o que un brazo, de pronto no sentís la mano, no sentís el brazo, ¿alguno de ustedes se preocuparía? O decía, bueno, esto ya mañana, hoy es domingo, no voy a ir a la guardia, mañana espero que mañana se me pase. No, ninguno de ustedes haría eso. Si vos te pasó una hora y el brazo no te responde, ¿te preocuparía? Inmediatamente vas a la guardia, me va a dar una ACV, pensás, ¿no? Me va a dar una ACV. Ahora los cristianos están así, pero con el Señor y no les preocupa. Hay gente que está así, ¿no? Dice, no, yo adoré al Señor, vine a la iglesia, canté y busqué al Señor, escuché su palabra y me vuelvo a mi casa y seguimos igual, amargado, angustiado, triste, preocupado, destruido espiritualmente, en los mismos pecados. No, escuchame una cosa, preocupate por tu alma, preocupate por tu alma. Si ves que tus afectos hacia Dios no son afectos reverentes, gozosos, entonces un cristiano te tiene que preocupar que eso sea así. ¿Sí? Porque es algo muy importante, es decir, hay una función esencial de tu alma que está muy dormida y debería preocuparte que eso sea así, porque eso seguramente es señal de algo muchísimo peor. De la misma manera que cuando te deja de funcionar la boca, de pronto estás hablando y se te traba la lengua y empezás a sentir un fuerte dolor en la cabeza, ¿te preocuparías? Y es señal de algo muchísimo peor. Lo mismo pasa con el alma, amados hermanos. Es señal de algo muchísimo peor, estar frío con el Señor. Punto número 3. ¿Cómo debemos adorar al Señor? Debe ser contra todo desprecio y oposición. Siempre que un cristiano quiera adorar al Señor, tengan en cuenta esto, siempre va a haber oposición. Tiene que ser conforme a su palabra, tiene que ser de todo corazón, con gozo y con humildad. Número 2. Y número 3, tiene que ser contra toda oposición. Tenemos que saber esto, amados hermanos. En este mundo va a haber todo tipo de oposición. Cuando un cristiano verdadero quiera orar a Dios, quiera adorar al Señor de corazón, siempre va a haber oposición. Y uno diría, bueno, tiene que ser de un enemigo, de Satanás. No, puede ser, por ejemplo, en el caso de David fue de la esposa. Fue de la esposa, porque la esposa no debería ser, fue de la esposa. Fue de la esposa, ¿sí? Y miren lo que hizo ella. Vamos a leerlo del versículo 20 al 23. Luego, voy a leer desde el versículo 17 porque ahí se menciona del versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Bueno, eso es como una especie de paréntesis, porque hasta ahí David ni sabe que esto está pasando. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Una vez estuve en una fiesta evangélica, en una reunión evangélica donde hubo este tipo de fiestas, donde hacían una vez al año. Justamente había carne, había torta de pasas, había jugo, me acuerdo. Hacían ese tipo de cosas. Y el versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubriese sin decoro un cualquiera. Acá, nuevamente, esto también es una forma tergiversada, típica evangélica, que dicen que David estaba desnudo, digamos, ¿no? Bailando como Dios lo mandó al mundo, digamos, delante de todo el mundo, desnudo. Si eso hubiera sido así, hubiera sido un pecado delante de Dios hacer eso, ¿sí? Porque, nuevamente, sería una forma descuidada, porque también la palabra de Dios demanda, no descubrirás tu desnudez. Es decir, no podía, es una locura. El evangélico que dice eso está torciendo la palabra de Dios nuevamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para pervertir la adoración, para justificar formas de adoración que no van. Entonces, hubiera sido un pecado que David esté adorando a Dios desnudo. Él no estaba desnudo. Si miran al principio, él dice que él tenía un efod.
Él tenía un efod. Y generalmente cuando tenés un efod de lino, abajo tiene que haber otra. Es decir, nadie lleva el efod de lino arriba de la piel, digamos, ¿no? Es decir, David no estaba desnudo. David no estaba desnudo. Lo que sí, no estaba vestido como rey. No estaba vestido como un rey. Entonces, eso, Mical lo ve y ella se enfurece con David. Pero lo que vemos es que lo provoca, ¿no? Hay una provocación. Le está hablando con sorna y le está hablando con, ¿cómo se dice? Con ironía. Amados hermanos, la ironía puede llegar a ser muy pecaminosa. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de las criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ella juzga con ojos carnales aquello que Dios estaba aprobando. Ella ve la adoración y la menosprecia. Y esto suele ocurrir, amados hermanos, suele ocurrir con los corazones carnales. Es frecuente que las personas, cuando vienen a un culto de sana doctrina, de una iglesia bíblica, no importa que sea esta, incluso pudiera ser hasta de otras denominaciones, pero que hay una raíz bíblica, lo que suele ocurrir es que escuchar la palabra de Dios se torna pesado. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a pastores coach o a pastores psicólogos. El pastor Sugel Michelén cuenta una anécdota de una familia que se mudan justamente y empiezan a ir a una iglesia bíblica y después de un tiempo tienen que volver a donde estaban, pero a lo primero les costaba, pero después tienen que volver a su antiguo lugar, pero ellos ya no podían volver a donde estaban. ¿Por qué? Porque era algo sin sentido, algo vacío, es decir, uno entra y sale como se va. Esa es la diferencia. ¿Suele ser más pesado escuchar la palabra de Dios? Sí, por supuesto. ¿Es menos divertido escuchar un himno que escuchar un solista de una iglesia postmoderna? No quiero dar nombres de iglesias, pero hay una iglesia que en el mundo, a nivel mundial, lidera, digamos, los rankings de adoración y ganan premios y todo. Ese tipo de gente que son especialistas en música evangélica, cuando uno va a ese tipo de iglesia, obviamente salís exaltado, salís enfervorecido, como si hubieras ido a ver cualquier otro tipo de recital. Pero con un culto bíblico eso no pasa así. ¿Está? ¿Por qué? Porque se llama a la solemnidad, se llama a que hagas ahora algo que no haces el resto de tu semana. ¿Está? A escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tu alma sea fortificada por el Señor, para que seas edificado espiritualmente. Entonces, suele ocurrir esto, suele haber un desprecio del creyente, es decir, de falsos creyentes o de gente mundana a la adoración santa. Hay una aversión, no les gusta, no gusta eso. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque se juzga de manera externa. Vean que ella no está, el versículo 16 dice que ella miró desde una ventana, ella no estaba participando de la adoración. Ella no estaba. Estaban todos adorando a Dios y ella está juzgando desde lejos. No es parte del sacrificio que se hizo, está mirando y generalmente pasa así, amados hermanos. Cuando vos quieras manifestar tu cristianismo en este mundo, vas a ser fuertemente juzgado por la gente del mundo y menospreciado y ridiculizado. Eso es lo que hace el mundo. Tratar de lo que vos estás haciendo para Dios es ridículo. Vos sos un ridículo. ¿Sabés qué? Sos un ridículo. Sos un tipo ridículo, ¿sí? Te haces el evangélico, te haces el cristiano, te pones a hablar de Cristo, todo el tiempo con la palabra de Dios. Sos un tipo ridículo, ¿sí? Da vergüenza lo que haces. ¿Está? Y eso suele ocurrir de que al mundo le genera molestia. El cristiano verdadero tiene que saber que siempre va a ser ridiculizado. Siempre. Y van a ir por eso, justamente porque es muy efectivo. A nadie le gusta sentirse que está quedando mal, digamos. A nadie le gusta sentir que queda mal. Pero es así como un cristiano queda. Cuando un cristiano hace lo que Dios manda, vas a ser ridiculizado. ¿Está? Es más, tenés que ser ridiculizado. Tenés que ser ridiculizado. ¿Por qué? Porque al cobarde no le gusta ser ridiculizado. El cobarde inmediatamente acomoda la situación y dice, no, bueno, pero yo no te quise ofender. No. El creyente verdadero
tiene que saber que va a haber oposición. Y vos decís, bueno, la va a haber del mundo, no, pero también la puede ver en la casa incluso. También la puede ver en el hogar. Vemos acá que esta no es una mujer impía, una cananea, no. Era la mujer la hija de Saúl. ¿Sí? Era su propia esposa la que estaba haciéndolo sentirse ridículo por adorar al Señor. David, vemos que él no se deja hacer ridículo, no se deja ridiculizar. Dice, entonces David le respondió a Mical, fue delante de Jehová. Y esto es la clave de todo, porque ella está mirando todo de manera carnal. Ella está mirando que las criadas lo están mirando a él y que él está protagonizando un espectáculo insoportable. Su padre nunca hubiera hecho una cosa como esa, claro, pero su padre era un hijo de Satanás. Entonces, justamente, por eso David lo primero lo llevas al Señor, le dice, mirá, yo no estaba bailando delante de los hombres, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre. Y esto es importantísimo, maravilloso también. Generalmente cuando una persona juzga de manera externa a un cristiano por su cristianismo, va a negar los hechos, no tiene en cuenta los hechos fácticos, ¿está? Son capaces de negar los hechos fácticos y David lo primero que hace es la pone en vereda y le dice, mira, lo primero, no estaba adorando delante de las criadas, lo estaba haciendo delante de Jehová. Número dos, Dios me escogió a mí por rey en lugar de tu padre. Eso es un hecho fáctico incuestionable, ¿sí? Entonces el impío suele negar los hechos o suele omitirlos. Y David lo pone sobre la mesa y dice, me escogió a mí en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe del pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Él no se deja doblegar y dice, voy a adorar. Y amados hermanos, así tiene que ser. ¿Cómo debe adorar un cristiano verdadero? Conforme a su palabra, de todo corazón, con humildad y con gozo. Y número 3, contra toda oposición. ¿Y de dónde puede venir la oposición? De cualquier lado, de cualquier lugar. De cualquier lugar. Vos decís, bueno, en tu propia casa, de tu propia casa va a venir. En el trabajo va a venir. En cualquier lugar va a venir. ¿Sí? Y uno está contento, feliz y acaba de adorar al Señor, inmediatamente, ¡pum!, te topás con una oposición y decís, ¿pero qué pasó? Así es como efectivamente es. Adorar al Señor de todo corazón es una lucha constante por la que tenemos que estar dispuestos a batallar en cualquier situación y a tener en cuenta a quién estamos adorando. Y dice, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pereceré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es decir, bueno, esto es un castigo del Señor que le produce esterilidad a Mical. Entonces, amados hermanos, conclusión. Donde está la presencia de Dios hay vida, hay gozo y hay bendición. Donde hay orgullo y desprecio, hay esterilidad. Nuestras casas, nuestra iglesia y nuestras vidas tienen que ser lugares donde se sienta y se pueda ver que Dios está siendo honrado. La presencia de Dios es gozo para el humilde, pero es una carga insoportable para los orgullosos. Amados, que en nuestra vida Cristo reine en el centro y su presencia llene nuestras casas, llene nuestras vidas, llene nuestra iglesia. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque hemos visto a través de tu palabra cómo debemos adorar conforme a tu palabra, de todo corazón, con humildad y gozo, y contra toda oposición. Oh Señor, en este mundo habrá oposición de nuestra propia carne, de Satanás y del mundo, incluso tal vez dentro de la iglesia, o incluso tal vez aún de hermanos, pero debemos ser pacientes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser pacientes, a perseverar y a no perder nuestro gozo, porque ciertamente tú no nos has tratado conforme a nuestras obras, sino que a pesar de ellas, Señor, nos has bendecido, nos has salvado y has dado a tu precioso Hijo en nuestro lugar. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.